Luis y Gabriel son estudiantes de arquitectura y son maestros mayores de obra. Empezaron con el Revit cuando estaban todavía en la secundaria. Este año se incorporaron a la cátedra de diseño asistido por computadora como docentes. Estoy muy contento de tener cada día más docentes en la cátedra. Estamos esperando que esto del BIM finalmente estalle y que haga falta mucha gente para capacitar a mucha más gente, y en eso estamos trabajando. Y los dos juntos trabajan en la UBA, en todo lo que es la refuncionalización del Hospital de Clínicas, y están trabajando en los modelos BIM del Hospital de Clínicas para hacer el rediseño del hospital. Bueno, nos van a contar generación de un proyecto, los dejo. Ahí va. Hola. Bueno, buenos días. Nosotros queríamos hablar un poco de los procesos para generar un proyecto con Revit y cómo es algo que le tenemos que perder el miedo de que cualquiera de nosotros tiene al alcance una computadora y el Revit y puede generar sus proyectos y potenciarlos mediante el uso de la herramienta y que no es una limitación a la hora de diseñar y a la hora de proyectar y documentar un proyecto. Sí, cuando estábamos pensando qué íbamos a dar en la charla, los dos coincidíamos en que muchos compañeros nuestros o conocidos ya conocen la herramienta, ya saben usarla y en realidad saben más de lo que ellos creen o más de lo que ellos imaginan. En realidad no es una cuestión de conocimiento, sino que es una cuestión de una toma de decisión. Nosotros nos cruzamos con compañeros y hablamos y, che, ¿cómo vas en diseño? Y no me animo a usar Revit porque tengo que saber mucho desde un principio. Y en realidad es una cuestión de costumbre, digamos. O sea, todo el mundo está acostumbrado a ver esto, ¿no? Y por ahí a pensar un espacio partiendo de esto. Y esto es algo completamente antinatural, digamos. Te lleva siempre a reincidir en el mismo pensamiento. Y por eso queríamos mostrar esa antítesis de lo que es el Revit, que me permite imaginarme los espacios. O sea, uno cuando a la hora de proyectar, no proyecta solo en 2D, uno imagina espacios, imagina cómo se va a vivir ese espacio. Y el Revit lo que me permite, que nosotros lo mostramos con una imagen muy simple, es ver eso todo el tiempo. Yo estoy haciendo un muro, lo estoy viendo cómo se va generando ese espacio, cómo se va formando todos los elementos que lo van a componer y cómo todo eso se va transformando en mi proyecto y yo lo puedo ir modificando y adaptando según las necesidades que yo requiera y cómo vea que va quedando lo que uno en un principio se lo imagina en su cabeza y lo tiene que proyectar. Entonces, cómo Revit me permite a mí potenciar esto y ver esos espacios antes de que estén materializados. Bueno, ahora vamos a dividir lo que queda de esta charla en dos. Yo voy a mostrar algunos proyectos míos, después Luis va a mostrar algunos de él. La idea es, nosotros tuvimos la suerte de saber usar la herramienta desde que empezamos a la carrera, desde el primer año. Y fue casi natural para nosotros hacerlo con esto porque era de lo que estábamos trabajando. Pero otra cosa que vemos mucho es que parece como que es una limitación, ¿no? No, porque hay mucho mito todavía con Revit, porque todavía no es algo que esté muy asentado en el común de la gente. Si el cambio de paradigma de la mano al AutoCAD tardó como 25 años, es probable que de acá, que todo el mundo use Revit, pase mucho tiempo más, pero bueno, es algo que tenemos que hacer nosotros, digamos. Este fue uno de los primeros proyectos facultativos, una cátedra que exigía dibujar a mano, lo cual es una decisión, digamos, eran las reglas del juego, yo ya lo sabía. Pero a mí me ayudó muchísimo haberlo modelado antes de una manera muy sencilla, muros genéricos, componentes genéricos, y después dibujar a mano. Pero el tiempo estaba invertido en pensar la obra primero y después documentarla con la técnica que exigía la cátedra. Lo interesante de esto para mí es que vean que tanto Luis como yo, los dos somos usuarios de Revit, pero los dos tenemos procesos muy diferentes, digamos.
Yo soy muy del lápiz y el anotador. Cuando se me ocurre algo, lo tengo que bajar a un cuadernito, porque en 10 minutos me olvido. Y este fue el primer proyecto que hice en la facultad. La imagen que está dibujada a mano fue el primer bosquejo que se me ocurrió, y la imagen de la derecha son las vistas de ese proyecto, ploteadas y pintadas con un marcador arriba, porque en ese momento yo sentía que quería explorar un poco más la beta artística, digamos, y darle alguna determinación a mano. A ver, está modelado en Revit. Después el dato de color es un plus que te lleva hacia donde vos lo necesites. Es el mismo proyecto, clásico momento de nerviosismo en la vida de un estudiante de arquitectura, empezar a darle medidas a las cosas. Eso que era una idea medio etérea, lo mismo. Dibujito a mano, regla, medidas, y después modelado en Revit y adaptando las medidas a lo que necesitaba según un programa. Y esto es como un resumen de este proyecto, en el cual el croquis de arriba fue una idea que se me ocurrió un día en mi casa. La imagen de abajo es un corte perspectivado de Revit, al cual también le agregué un valor agregado a mano por esto de que era una vivienda de un artista. Y lo de la derecha es el modelo de Revit renderizado en 3D Max, exportado desde Revit, años después, una vez que empecé un curso de 3D Max, digamos. Me gustó esa imagen porque era como un ciclo de el primer croquis que se me ocurrió y años después el primer render que hice exportado de Revit a 3D Max en otra situación. Otro proyecto, pero la misma mecánica, digamos. La idea, el lápiz, esta imagen importada en Revit era el inicio de una idea, digamos, un detalle constructivo, y de ahí fue saliendo un proyecto, digamos. Pero en ningún momento pensé, no, bueno, necesito mucha información, así que no voy a trabajar en Revit. Es un proceso el cual hay que tirarse a la pileta, digamos. Mismo proyecto, la misma idea. Acá directamente partí desde este corte. Yo quería representar esta idea, me llevé el JPG a Revit y empecé a modelar teniendo como origen este corte. Pero lo que es para mí importante de esto es que cada uno fue buscando su técnica, fue buscando su manera de representar el proyecto, todos partiendo de la misma herramienta. Entonces no es una limitación. Muchos chicos nos dicen, no, pero por ejemplo en Revit no se puede llegar al nivel de detalle de AutoCAD, o muchos mitos que son propios del cambio de paradigma, digamos. La idea es que rompamos un poco con eso y nos tiremos de cabeza. Bueno, yo les voy a mostrar algunos otros proyectos y cómo Revit me permite a mí, como dice Gabo, partir tanto de un boceto, que yo puedo en un boceto de mi cuaderno definir espacios, áreas en una planta y trasladarlo a Revit y empezar a darle medida a eso y ver si me corrobora con lo que yo estoy dibujando con un proyecto que defino. Esto era un centro cultural y yo lo primero que hice fue generar un volumen genérico en base a la idea que yo tenía y definir distintos espacios y verlos al mismo tiempo en volumen, verlos en planta, a ver si las superficies me verificaban, si eran correctos, pero no parte más de una idea. O sea, solamente estoy definiendo espacios y un volumen general que después vamos a ver si va a ir transformando. En esto fue un proceso del mismo proyecto. Eso es lo que me permite Revit, ir editando el proyecto. A medida que yo le voy dando más detalle y el proyecto se va modificando, voy adaptando esto de manera fácil y ¿qué es lo que tiene? A mí me va generando en un mismo modelo, al mismo tiempo, toda la documentación del proyecto que yo necesite. Aplicado tanto a la facultad, aplicado al estudio, al trabajo, que es lo que nosotros hacemos. Al mismo tiempo, yo estoy documentando la obra en base a los cambios que realizo proyectualmente. Y acá vemos el producto terminado, digamos, que cómo el proyecto cambió totalmente, pero más que nada a nivel de representación y no de espacios. Los espacios, si yo vuelvo para atrás, la división de las áreas es la misma prácticamente que quedó en el proyecto final. Pero vemos cómo la materialización cambió teniendo en cuenta distintas terminaciones que yo quería lograr, cómo era la relación con el entorno, las espaldas que se generaban a los espacios.
Y todo eso, el proyecto fue mutando y hay que tener en cuenta cómo Revit me permite a mí trabajar con otros programas. Así como él dijo recién de que yo puedo exportar el modelo a Revit, de Revit a 3D Max, esto es, o sea, ese render es Revit, solamente Revit, o sea, está todo trabajado en la misma plataforma y no tiene nada más que eso. Y la vista es la vista que sale de Revit con sombras y lo único que tiene aplicado son dos cositas, personas en Photoshop, pero está todo dibujado en Revit, está todo modelado. Yo no tuve que dibujar una línea, sino siempre editar el modelo. Y esto es lo mismo, es un proyecto totalmente realizado en Revit, las vistas editadas, y cómo al mismo tiempo ir editando el proyecto y cada vez incorporándole más información al modelo, me permitió a mí llegar a este detalle, que era uno de los detalles que yo tenía que realizar del proyecto, un corte integral de todo, y cómo Revit me permitió a mí ir agregándole componentes al modelo y solamente seleccionando un corte en un sector ya tenía el detalle para la materia que necesitaba terminado, que no tiene nada, eso sí es de Revit, las sombras son las de Revit, los materiales son los de Revit. Entonces la herramienta, a medida que uno va avanzando y puede ir explorando un poco más, me va dando mucho potencial. Esto es cuestión de, como decían recién, es practicar, práctica es error, es probar, es ver que queda mal, después probar algo que quede mejor y ir siempre interactuando con otras personas. O sea, yo por ejemplo manejaba Revit y tenía un amigo que no sabía manejar mucho Revit, pero usaba Lumion. Y en un momento me empezó a mostrar y hasta trabajamos juntos en un proyecto que es esto es un proyecto también, es un conjunto de viviendas en Pompeya y hicimos todo un modelo, era un poco experimental, jugábamos mucho con cajas, que empezamos a trabajar con volúmenes genéricos en Revit y cómo el proyecto después se fue transformando y logramos exportar el modelo a Lumion y generar un render rápido para una entrega. Es totalmente intuitivo también, eso es lo que él le pasaba. Me dice, no, yo con esto me manejo bien porque es medio intuitivo. Bueno, Revit también es bastante intuitivo. Uno después le va a ir incorporando información, pero al principio el lanzarse es bastante importante y me va a dar a mí el pie para poder comenzar nuestros proyectos. Y por último, bueno, este es un conjunto de viviendas en barracas que también trabajaba en Revit, que nosotros pudimos separar la información, las tipologías, generar algunos renders y queríamos transmitir esto, que se lancen, que aquellos que no trabajan la herramienta y que quieren experimentar, que prueben. Un proyecto muy chiquito o muy grande es lo mismo a medida que uno le va incorporando detalle, pero que no se queden con la intriga y que Revit nos va a dar un potencial enorme y que algo que hablábamos ayer justamente con los chicos en DAC, nos da tiempo. O sea, algo que tiene Revit es que por lo menos a nivel de facultad uno está siempre apretado y a nivel laboral también, pues nosotros nos pasa trabajando. Los tiempos son muy cortos y uno a veces quiere aprovechar un poco más el tiempo y Revit lo que me permite es esto. Ahorrarme tiempo y tener ese tiempo libre para poder disfrutar un poco y no estar encerrado por una entrega y saber que si yo tengo que cambiar algo en mi proyecto no es la muerte, es cambiarlo y Revit me permite eso y es lo bueno que tiene todo esto. Sí, básicamente creo que Lucho lo dijo de la manera más clara posible. Yo creo que el tiempo se invierte en lo que uno necesita, digamos. Uno pasa a invertir el tiempo en conocer los espacios que uno mismo está pensando. Así que los estudiantes, lárguense y pierdan el miedo, y los no estudiantes también, porque hay que hacerlo.